Ya casi se termina el año y yo todavía les debo muchos wrap-ups, pero vamos a ponernos a arreglar eso. Hola chicos, bienvenidos al canal, yo soy Karina Oberri y el día de hoy, como ya pudieron ver, vamos a traer el wrap-up de los libros que estuve leyendo durante mayo y junio, que no son tantos, son 8 libros, pero son libros sustanciosos y que están interesantes. Hay algunas cuantas recomendaciones ahí y hay otros que me gustaría comentar. Y me gustan mucho los wrap-ups porque siento que es la forma en la que uno habla realmente de los libros que está leyendo, porque de repente en los tops o en otras cosas se va perdiendo el hilo, y así es la forma como que más concisa de hablar realmente de los libros que voy leyendo, que a mí me queden como registro y a ti te queden de repente como recomendación si estás buscando o te interesa alguno de estos libros, pues puedas checar, buscar, y ya sea que sí lo anotes o que sí lo leas o cualquier cosa que pase. Así que pues vamos a ponernos con ello. Pero ya sabes, antes te invito a que te suscribas. Aquí abajito hay un botoncito rojo que dice suscribirse. Me ayudarías muchísimo a seguir creciendo, además de que no te perderías ninguno de los siguientes videos. Y pues sí, después de que la vida Es que no, miren, este año estuvo muy caótico. O sea, ustedes me acompañaron, los que me han acompañado, muchas gracias por quedarse, porque en verdad ha sido medio cardíaco y medio caótico, y ni yo sé qué va a pasar los siguientes meses, ni yo sé qué va a pasar mañana. Entonces, gracias por acompañarme. El primer libro que estuve leyendo en mayo es Érase una vez, y cuando la editorial mandó los libros que podíamos pedir, venía chequé, tenía buenas calificaciones y hablaba sobre los grifos. Hasta ahí me quedé. Pero este libro en verdad es una joyita porque no te esperas todo lo que va a venir. Ahí voy. Marjan es una chica que acompaña a su papá a su veterinaria y va conociendo pues todo lo que le hace en la clínica. Pero su papá es muy misterioso porque cada cierto tiempo desaparece, no se la lleva, la deja encargada con una vecina y nadie sabe a dónde va, nadie sabe lo que hace y él no ha dicho absolutamente nada. Hasta que un día su papá es asesinado. Entonces ella pues tiene muchas dudas porque realmente no sabe ni quién es, no tiene familia, no tiene mamá. O sea, ella queda completamente varada en el mundo sin saber qué es lo que tiene que hacer y si tiene que quedarse con la clínica o no. Ella tiene 13 años, está súper chiquita como para valerse por sí sola. Entonces, un día llega una persona misteriosa, le dice, ¿sabes qué? Tienes que continuar con lo que tu papá está haciendo. Eso que hacía que desaparecía cierto tiempo, ahora lo tienes que hacer tú. Y ella se queda, ok, pero ¿qué es lo que hacía? Y ya le empiezan a platicar que su papá era veterinario, por así decirlo, de animales mitológicos, animales fantásticos, que uno cree que no existen, pero que realmente sí existen, nada más que están tan ocultos que justamente por eso ocupan a ella. Y ella sigue una línea de sus antepasados que se encargaban justamente de estos animales, y a él la historia les va platicando todo. Pero les digo, uno empieza primero a creer que esta historia es simplemente pues de fantasía, de animales, pero es un desarrollo inimaginable de por qué estos animales existen, por qué tienen que estar ocultos, y a la vez viendo cómo Marjan pues tiene este proceso de duelo, proceso de reencontrarse y de ubicarse y de aprender quién es ella. Es un libro maravilloso, se lo recomiendo ampliamente. Les digo, yo como que iba avanzando en la historia y dije, ok, va a ser sobre esto, pero no, más, hasta que al final la historia explota. Es un libro muy bueno. Yo a este libro le estuve dando 4.5 de 5 estrellas y estoy segura de que va a entrar en mis favoritos del 2025. El segundo es Amanecer en la cosecha, de Susan Collins, la precuela de Los Juegos del Hambre. Ya hay un blog de eso, si me quieren ver chillar. Ay, ¿qué les puedo decir? Yo creo que ya saben de este libro, pero vamos a platicar. Por si ves abajo una roca y no sabes de qué va, aquí les digo, tenemos una precuela. Estos son los juegos antes de los de Katniss y Pita. Son los Juegos del Hambre de Haymitch.
Y pues justamente aquí tenemos estos juegos que son el 50 aniversario, creo, me parece, de los Juegos del Hambre. Entonces ahora al Capitolio se le ocurrió que tienen que mandar, en lugar de 2, 4 por distrito. Y entre ellos, pero no voy a dar muchos spoilers, entre ellos está Haymitch. Y vamos a ir conociendo cómo son sus Juegos del Hambre. Sí tenemos ciertos detalles pues que ya conocemos de la saga, de lo mismo que explican cómo fueron sus juegos, incluso cómo ganó. No tengo creo que explicar eso, que obviamente Haymitch gana. Y siento que de repente uno podría pensar, ok, pues no, ya sé cómo ganó, o incluso ya sé que ganó, entonces no tiene sentido leerlo. Pero como siempre, Susan Collins aborda otros temas, y en este caso abordó el tema de cómo los medios de televisión o los medios de comunicación pueden transformar tanto una historia que tú te crees lo que están vendiendo, y pues realmente a veces las cosas no son como parecen. Creo que se ve mucho actualmente que realmente no sabemos, y menos con la inteligencia artificial, ya no sabemos qué es verdad, qué no es verdad, cómo se manipulan las cosas. Me gustó mucho ver como que otro lado, ¿no? O sea, como que ya conocíamos los Juegos del Hambre, teníamos la parte de cómo se crean los Juegos del Hambre con Balada de Pájaros, Balada de Serpientes y Pájaros Cantores. Siento que con todas estas historias estamos viendo como que diferente ángulo, diferente perspectiva de todo lo que significa los Juegos del Hambre. Y cómo, por ejemplo, creíamos que pues al ser vencedores ya estaba todo comprado y todo estaba solucionado, y te das cuenta de que no, y te das cuenta cómo el sistema lo va manipulando para que termine de esa manera. Es impresionante, es muy doloroso. No me super ultra mega encantó, porque sí siento que hay partes en las que incluso me enfadaba. Pero en general la historia es muy, muy buena, y el final me destrozó. Y también a este libro le puse 4.5 estrellas porque excelente servicio. El tercer libro que estuve leyendo también en mayo es La Asistenta, o mejor dicho, lo estuve escuchando en audiolibro. Este libro muy, muy popular, que es un thriller y que ya está a punto de estrenarse la película. Aquí tenemos a Millie. Millie empieza a buscar trabajo, y pues le urge porque está viviendo en su carro, y también porque no la contratan porque estuvo en la cárcel. Entonces ella está muy desesperada por encontrar el trabajo que sea, y evidentemente un trabajo que sea sustancioso para poder poder rentar un lugar. Entonces esa es como que la historia en base, ¿no? De ahí conoce a Nina. Nina es una mujer adinerada que le ayude en la limpieza, que le ayude en todas las labores del hogar, y entonces contrata a Millie. Y todo parece normal, todo está muy bien, hasta que Nina se empieza a comportar de manera muy, muy extraña. Empieza a ocurrir como que ciertas situaciones que a Millie le incomodan, la empieza a tratar bastante mal, y incluso parece que de repente como que Nina no está al 100% de sus facultades mentales. Y pues empiezan a ocurrir ciertas cosas. Tenemos como una historia con dos lados, ¿no? El lado que nos cuenta Millie, y cuando de repente como que damos vuelta a la página y es como, oh sorpresa, nada es lo que parece, todo es diferente. Y no me desagradó, el chisme está muy bueno, y en audiolibro la verdad es que está bastante bien. Siento que hay libros que son muy buenos en audiolibro, y este es el caso de La Asistenta, porque en verdad es muy bueno. Y luego lo escuché que tenía dos voces, entonces la voz de Nina y la voz de Millie, y podíamos complementar más, como que más experiencia de la lectura. De ahí el giro como que no me super ultra mega encantó, y siento cosas que se resolvían de repente muy fácilmente, o sea, como que era poco creíble. No sé, la verdad yo me esperaba un poquito más. Siento que se parece un poco como el estilo de Verity, pero a mí me gustó muchísimo más Verity, porque Verity era como más perturbador, más
todo. A este libro le di 3.5 estrellas. Está bien si te gusta el género, pero hasta ahí. Mayo, mes de la madre. Entonces, pues evidentemente tenía que leer algo sobre maternidad y estuve leyendo Línea Negra de Yasmín Barrera. Aquí tenemos como un ensayo, memorias de lo que es la maternidad para la autora y de lo que va significando el estar embarazada, y todo lo va transmitiendo también a la vez del arte, de libros, de pintura, de fotografías, porque su madre es fotógrafa. Y entonces va explicando cómo la mamá también logra transmitir y logra enfocarse ciertos aspectos de la maternidad. Y vamos a ir conociendo justamente pues el embarazo, el parto, la lactancia desde la vista, desde lo que la autora va sintiendo, va experimentando, va viendo. Es un libro interesante, sí, pero me esperaba mucho más. Creo que se queda muy, ¿cómo decirlo? O sea, como muy simplista. Entiendo que es pues obviamente su experiencia, y me gustó mucho la parte en la que ella va platicando del arte, de cómo va viendo, cómo otras personas van transmitiendo lo que están sintiendo, y cómo uno cuando está embarazado, cuando va a ser madre, quieres hablar sobre el tema. Esa parte me gustó, pero a la vez siento que no me esperaba más. Esperaba algo muchísimo más de esto. Había visto que muchas personas que no son madres lo habían leído, y siento que a lo mejor si no eres madre pues te puedes llegar a empapar un poquito más sobre el tema. Pero ya uno que ya es madre, que ya viviste esas experiencias, de repente sí es como que, ok, pero pues esperabas más, no sé. El siguiente libro que estuve leyendo es La química del amor de Ali Hassebul. Aquí tenemos a Vi, que un día es como que contratada para hacer un proyecto en la NASA, y es como que el proyecto más grande y más esperado para ella. Hasta dicen que tiene que compartir el proyecto con Levi. Yo sé que se pronuncia Levi, creo, o algo así, pero me gusta más Levi. Y entonces tiene que compartirlo con él, y ella se queda como de que no, o sea, es mi archienemigo, esta persona me odia. Y es que han tenido muchísimos roces, ciertos comentarios que ella ha escuchado de que él no quiere trabajar con ella, y entonces ella está como de que ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Porque evidentemente ninguno de los dos nos llevamos bien, y eso puede arruinar mi carrera, arruinar mi reputación. Entonces ya se decide, empiezan a trabajar juntos, y va a descubrir en realidad que Levi no la odia, sino que ha habido malos entendidos por ahí. Es muy parecido a La hipótesis del amor, pero me gustaba más La hipótesis del amor. Sí, ya he entendido como que este prospecto que tiene, ¿no? De ciencia, y donde él es el malo y ella es la buena y la graciosa. Sí, les digo, hay muchas características parecidas, pero yo al menos creo que me gusta mucho. Me gusta mucho esa fórmula, y me gustan mucho las interacciones que hace Ali de los libros. Entonces, miren, yo amo esto. Sí siento que al final le faltó como un poquito más de romance, porque de repente pasábamos al odio, al no, al confusión, y era como ganas de pescueciar a Vi. Pero después me gustó, pero sí siento que le faltó. O sea, comparándolo con La hipótesis del amor, se queda un poquito abajo. A este le puse 3.7 de 5 estrellas. El siguiente libro es un libro que a la mayoría de la gente no le gusta. Y miren, entiendo por dónde puede ir, pero también a la vez no. El siguiente libro es El descontento. Aquí tenemos a Marisa. Marisa odia su trabajo, odia tener que trabajar. Ella odia su trabajo godín, y ella le encantaría pasarse el día viendo YouTube o viendo videos. Entonces ella detesta, o sea, detesta todo lo burocrático que es el tener que ir a trabajar, lo cansado, lo tedioso, estas interacciones que tienes que tener con tus compañeros, de repente todo el protocolo de trabajar. O sea, ella odia en cierta manera trabajar, y ella siempre dice, yo me encantaría
pasarme viendo YouTube. Y miren, yo lo entiendo. A mí me encantaría estar sin hacer nada. Y yo lo entendí más por el lado de la maternidad. O sea, la maternidad también es súper tediosa. Tienes como que hacer un montón de cosas, un montón de protocolos. Y es súper enfadado, súper tedioso. Y uno no puede separarse de su patrón porque está 24/7 con uno. Todo esto ella lo lleva de una manera sarcástica, divertida, un poco irónica, en donde vamos viendo cómo es su trabajo. Ella trabaja en el área de marketing y cómo hay cosas tan absurdas que los jefes les hacen hacer, como de repente, no sé, convivir, que estos de repente dinámicas para que todos se lleven bien, estos viajes con tus compañeros, estas juntas interminables, que todo llega a nada, el típico de fue junta pero podía haber sido un email. Yo nunca he sido godín, pero les digo, yo me pude identificar perfectamente con de repente hay cosas tan absurdas, por ejemplo, uno en la escuela o del niño o cosas así que dices, esto podía haberse resuelto en un mensaje. O esto podía haberse llevado así, y cómo llegas a un punto en el nivel de que ya no quieres absolutamente nada, que tú quieres acostarte y ver videos. Me gustó mucho la forma en la que está escrito. Yo lo estuve escuchando también en audiolibro y me pareció muy bueno. O sea, en verdad yo estaba súper encantada y súper claro que sí. Habla también temas de la maternidad, como en el momento en el que las trabajadoras se convierten en madres, terminan siendo un elemento débil para el equipo. Y lo hace también como forma de crítica, ¿no? Pues no que nos encantan los bebés, no que nos encanta que las mujeres sean madres, entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Hay muchas formas que me gusta que lo hace, sí, de forma irónica, pero dando una crítica al sistema y a cómo de repente es absurdo las cosas que hacen hacer. Yo a este libro le hubiera dado casi 4 o 5 estrellas, pero ya al final sí siento que decae un poco y termina siendo como que incómodo de leer. Pero en realidad, o sea, como en un 70% del libro es muy, muy bueno. Muy, muy, muy bueno. A mí me gustó mucho, pero ya al final no tanto y le di 3.7. El siguiente libro es Variación, de Rebeca Yarros. Este es su lado romántico de la autora. Y está como que siendo un poquito más explorado, dejando un poquito de lado el de Alas de Sangre. Ali y Hudson se conocen cuando eran adolescentes y tienen este como que amorío medio a distancia. Nada más lo que pasa es que Ali es una bailarina de ballet muy concentrada. Ella quiere llegar a lo más lejos y quiere ser la bailarina estrella. Y está enfocada en eso, y por lo mismo su mamá es muy estricta y no deja que ella se salte ni los ensayos, ni que se distraiga con relaciones, con amistades, con nada. Entonces en ese proceso ellos todos se conocen y Hudson termina súper ultra enamorado a primera vista de Ali y está dispuesto a hacer lo necesario pues para estar al lado de ella. Pero ocurre una cosa, un suceso que lo va a cambiar absolutamente todo. Pasan 10 años y ellos se vuelven a reencontrar. Ali lo odia y Hudson hizo algo terrible. No vamos a saber qué es lo que pasa casi hasta el final de la historia, pero vamos a ver esa interacción, ¿no? De qué fue lo que pasó y cómo ellos dos, a pesar de que tienen mucha química y a pesar de que se aman, tienen que estar separados. Y qué es lo que va a pasar, ¿no? Porque Hudson está en su carrera de rescatista y Ali está muy concentrada en su carrera de bailarina. Entonces, ¿cómo pueden acoplarse esos dos? ¿Cómo pueden perdonar todo lo que pasó? Es una historia bastante interesante y siento que me reconcilió mucho con este trope de segundas oportunidades, porque yo soy como que no, de segundas oportunidades aquí no. Pero también depende por qué. Y tiene como que cierta magia, es cierta tensión estas segundas oportunidades de qué es lo que va a pasar. Y sí, este libro le di 4 de 5 estrellas. Y por último, un libro chiquitito que es un libro infantil, que es El ratón que comía cuentos. Aquí tenemos la historia de un ratón que come un montón de cosas y siente como que no se llena, como que algo le falta, y de pronto pues dice, ¿y si como un libro?
y pues empieza a experimentar todas las historias. Es un libro muy bonito, muy tierno. Me encantan los libros que hablan sobre libros y sobre todo que sean infantiles. Es bonito. Todos los libros infantiles son muy bonitos. A este libro le di 4 de 5 estrellas. Y pues esos son todos los libros que estuve leyendo durante estos 2 meses. No fueron tantos, pero sí fueron libros bastante largos. Entonces siento que por eso de repente no leí tantos. Y también fueron la mayoría en físico, que se supone que este año iba a leer más en físico, que no salió tan como yo esperaba. Pero sí, son los libros que estuve leyendo durante estos 2 meses. El siguiente se viene bueno, que es el de julio y agosto. Pero nos vemos para la próxima en otro video. Y a lo mejor te van a ver un poquito más repetidos videos que blogs y bropops. Pero esto es para cerrar el año. Quiero traerles todos los bropops, al menos los que pueda durante este año, para ya empezar el 2026 de cero y con toda la actitud. Así que nos vemos para la próxima. Gracias por ver el video. Adiós.